Listo, chicos, entonces continuamos. Ya conocimos la información que tiene nuestro querido Juan a partir de las 48 personas que encuestó en su comunidad. Encuestó 24 hombres, como observamos aquí, y 24 mujeres. ¿Ven qué fácil es observar aquí la información? A comparación de, por ejemplo, cuando él estuvo haciendo sus apuntes solamente aquí, a partir de su encuesta, decía hombres encuestados y solamente mencionaba esto y mujeres encuestadas así. Miren ahora cómo esta información es la misma, pero ubicada en un cuadro de doble entrada. Una entrada en fila y otra entrada en columna, en donde nos permite ubicar aquí los datos. Y el total, ¿no? 24 hombres, 24 mujeres encuestadas, en donde aquí nos dice el total de personas que tomaron en cuenta estos criterios, ¿no? A ver, una preguntita para sus cabecitas. A ver, les doy un tiempito mientras van viendo el video de cuál fue el criterio en donde las personas, ya sean hombres o mujeres, votaron más. ¿Qué criterio toman más en cuenta las personas según esta encuesta? Vamos pensando. Y sí, lo tendremos que ubicar aquí. ¿Cuál es el mayor? El 15. Entonces, las personas que toman más en cuenta las presentaciones de propuestas en mejoras a nuestro país, a nuestra comunidad. Aquí vemos que 8 hombres y 7 mujeres tomaron en cuenta esto. Entonces, en comparación a 9 personas que tomaron en cuenta el aspecto físico, la facilidad de expresión 11 personas y la trayectoria política 13 personas, la mayoría de personas toman en cuenta la presentación de propuestas según lo que nos menciona nuestro amigo Juan en su encuesta. ¿Ven que ahora sí lo podemos leer mejor? Entonces ahora es su momento. Ustedes van a utilizar toda su imaginación y me van a copiar este cuadrito ahí donde les dice hacer su cuadro de doble entrada. El ejercicio que yo les planteo es este. Ustedes no van a ir a encuestar a las personas porque todavía hay un virus y nos podemos contagiar y no, quizás las personas no estén muy accesibles a contestarles su respuesta, ¿no? Entonces lo que yo les planteo es que para ustedes son 25 personas. 50 personas, 25 hombres y 25 mujeres, en total 50 personas, y ustedes ubiquen los datos acá que crean convenientes y que el total aquí les dé 50 personas. De eso se van a encargar ustedes. Por ejemplo, aquí pueden haber 10, aquí 10, aquí 15 y aquí 15. En total me darían 50 personas, porque aquí debe haber 50, aquí 25 y aquí 25. Tienen que copiar este cuadrito en la parte en donde les dice a ustedes que hagan su propio cuadro. Entonces nosotros vamos a trabajar en base a ello, ¿ok? A su propio cuadro de 50 personas. Y ustedes ya acá saben, acá ustedes mismos ponen cuántos hombres y cuántas mujeres votaron, que tiene que estar en concordancia. Eso es lo que voy a revisar, ¿no? Si pongo acá, por ejemplo, 10 personas votaron por el aspecto físico. Si 10 personas votaron por el aspecto físico, acá no le voy a poner 9 y acá 15, ¿no? Tendría que ser 9 hombres y una mujer, o 5 hombres y 5 mujeres, en este caso. Entonces, ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Posteriormente, vamos a ver la comparación de la tabla de doble entrada que ustedes elaboraron y elaboró Juan. Y luego vamos a explicarles, si es que tienen algún familiar, miren cómo hemos hecho estos procedimientos, ¿no? Desde que Juan tenía solamente los datos que había apuntado así, hasta después de hacer su tabla, y ustedes ya hicieron también una tabla de 50 personas, y van contestando estas preguntas. ¿Cuál es el criterio que más toma en cuenta las familias de la comunidad de Juan para recibir su voto? Entonces eso ya hemos respondido nosotros hace un momentito. ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente los hombres? Entonces aquí tendríamos que volver a ver esta tabla. ¿Y qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? Entonces acá está en la línea de mujeres. Entonces tenemos que buscar el número mayor. ¿Qué criterios? Son 2 criterios, facilidad de expresión y presentación de propuestas. Y lo mismo con los hombres, ¿ok? Acá son 2 criterios que toman en cuenta más las mujeres. Y esto nos ayuda a ver, porque acá sería el total. Esto nos ayudaría para ver hombres y mujeres, no solo mujeres. Esta columna nos ayudaría para ubicar
los datos de las mujeres y contestar esta pregunta. Lo mismo pasa con los hombres. ¿Y cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? ¿Cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? Eso quiere decir que la mayor frecuencia con la que han votado las personas en un criterio. Estos son nuestros criterios. Recordemos siempre, chicos, estos son nuestros criterios. Entonces, ¿qué criterio se ha repetido constantemente en las respuestas de las personas? Es el que tendría más respuestas, no más opciones marcadas, que sería este de acá de presentación de propuestas. Y eso es lo que van a poner aquí en su respuesta. Si vieron el video y yo veo que esa es su respuesta, entonces les voy a dar un check porque han estado observando el video. Después, a partir de lo vivenciado, reflexiona con base en las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirve la tabla de doble entrada a partir de todos los beneficios que hemos visto? ¿Y en qué situaciones de la vida diaria podemos usarla? Y ustedes van pensando, ¿para qué más puedo usar una tabla de doble entrada? Quizás en el campo la podemos usar para ver cuántas ovejas tenemos y cuántas ovejas de qué color, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos, ya sé, acá ponemos cantidad nada más y acá ovejas, vacas, carneros, cabritas, entonces acá cantidad. Acá ponemos ovejas. ¿Cuántas ovejas tienes? Tienes 2, 3, 5, 10, 30, 100 ovejas, acá lo pones. Y nos ayudaría eso, ¿no? A sintetizar la información. Quizás acá ponemos cantidad de ovejas, macho, hembra. Y entonces aquí nos ayudaría a ver todo eso. Ya ustedes se pueden organizar. ¿De qué otra forma más? En el mercado, tal vez. Haciendo las compras, cosechando. ¿Para qué les ayudaría? Ya, ustedes ya pongan al máximo su creatividad y respondan esa pregunta. Después, chicos, aquí ya hablamos de elaborar gráficos de barra e identificar la moda. ¿Ven cómo hemos llegado hasta aquí? Y si han prestado mucha atención, es mucho más fácil de comprender. Hemos llegado desde los datos que obtuvo aquí, vamos a llegar a hacer un cuadro como este, siempre y cuando usando nuestra tabla de doble entrada, ¿ok? Al igual que Juan, ya sabemos cómo se organizan los datos en una tabla de doble entrada y para qué sirve, ¿cierto? Ahora Juan quiere presentar con gráficos de barras la información organizada en la tabla de doble entrada, de tal forma que se puedan ver con facilidad los criterios que toman en cuenta las personas encuestadas, así como el criterio que más veces se repite. ¿Cuál creen que sea el gráfico de barras aquí? Van pensando. Y hay una pregunta también. ¿De qué otra forma puedes mostrar información de la tabla? ¿Cómo podemos mostrar la información de la tabla? En la tabla tenemos que observarla, ver los numeritos, comparar y ver, por ejemplo, en este caso, qué criterio se tomó más en cuenta. Sin embargo, en estos gráficos, solamente al ver, por ejemplo, esta barra que está más alta, puedo tomar en cuenta qué criterio se tomó más en cuenta, ¿no? Para elegir el voto. ¿Cómo puedes representar la información en un gráfico de barras? ¿Cómo se puede ver fácilmente el criterio que más veces se repite? Justo lo que estamos hablando. ¿Y cómo lo harían ustedes? Entonces aquí vamos nosotros conversando de ellos. Y ahora sí, manos a la obra, chicos. Ahí yo les puse en su propia ficha como una parte en donde tienen una cuadrícula para que puedan hacer ustedes mismos su propio gráfico de barras para representar los datos de la tabla de doble entrada. Les gustaría ver aquí, miren cómo lo hizo Juan. Vamos a observar cómo lo hizo Juan. Primero acá tiene un título, criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Este es el eje vertical y el eje horizontal. Y veamos aquí, si no se observa bien, aquí dice aspecto físico, facilidad de expresión, presentación de propuestas y trayectoria política. Entonces, él cómo ha organizado su información. Aquí tomó en cuenta la primera columna que había en su tabla, ¿no? Los criterios. Y aquí tomó en cuenta esta de acá, esta columna donde estaba el total. Dijo, aspecto físico son 9 personas. Entonces acá contó cuadradito por cuadradito hasta llegar al 9. Y aspecto físico aquí son 9 personas. Y lo mismo hizo. Marcó aquí
un cuadradito donde justo dice aspecto físico y lo coloreó. Marco aquí el 9 y lo coloreó. Lo mismo acá en facilidad de expresión, y como vimos que acá habían 15, observan aquí 15, que era el que más se repetía en presentación de propuestas, son los mismos datos que observamos aquí en un gráfico de barras. ¿Ven cómo se ha representado? Qué interesante es ver todo esto. Como podemos ver, Juan elaboró su gráfico de barras de la siguiente manera. Vamos a ver aquí, en la parte superior de la hoja cuadriculada escribió el título, que vean que es muy importante para saber de qué se trata tu gráfico de barras. Criterios de la familia de mi comunidad para decidir su voto. Luego trazó dos rectas, como les dije, el eje vertical, que va así de arriba abajo, y el eje horizontal, así como el horizonte, ¿ok? No se olviden. Colocó los criterios que aquí les mencioné, y en el eje vertical escribió los números del 1 al 15 porque el 15 era el mayor criterio que se repetía según su tabla, ¿no? Es importante observar eso también. A partir de los datos de la tabla de doble entrada, dibujó las barras para representar la información proporcionada por el total de las personas encuestadas, hombres o mujeres. Como les mencioné, ahí había 9 hombres y mujeres. Tomaron en cuenta el aspecto físico, tantas personas el siguiente criterio, tantas personas el siguiente criterio y el siguiente criterio. Y esto quiere decir que el cuadradito quiere tomar en cuenta las personas encuestadas. Cada cuadradito tiene que significar una persona encuestada. Listo, chicos. Ahora que ya tienes tu gráfico de barras y que puedes determinar cuál es el dato que más veces se repite, ¿qué interpretación puedes hacer a partir de la lectura del gráfico de barras? ¿Qué se puede interpretar de un gráfico de barras? ¿Qué se repite más? ¿Qué se repite menos? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ustedes aquí me lo pueden ir mencionando, ¿ya? Quizás cuántos criterios hubo, y por lo menos ustedes van a plantear aquí 5 interpretaciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se repite más? ¿Qué se repite menos? En el eje horizontal, como se mencionan los criterios, cuántas personas en total fueron encuestadas, y toman en cuenta aquí también cuántos cuadraditos hay, ¿no? Y con colores también se puede visualizar mucho mejor. Entonces ahí ustedes ya van apuntando y quizás a ustedes se les ocurre algo más. Entonces también hablábamos de la moda. Cuando hablábamos aquí en nuestros datos, en nuestro ¿qué aprenderemos el día de hoy? Aprenderé a procesar información recogida mediante una encuesta, lo cual ya hicimos, la organizamos en tablas de doble entrada y ahora representamos con gráficos de barras los datos obtenidos, y lo último que nos falta, determinar la moda para interpretar la información. Volvemos aquí, vimos cómo él fue armando tomando en cuenta su título, luego sus rectas, después aquí ya colocó su información y vimos cómo Juan fue armando su propio gráfico de barras. Ahora, chicos, veamos cómo Juan hizo sus propias interpretaciones, ¿ya? A partir de lo mostrado en el gráfico de barras y tomando en cuenta el dato que más veces se repite, Juan realizó las siguientes interpretaciones. Primero, para decidir su voto, 13 de 48 personas encuestadas toman en cuenta la trayectoria política de las candidatas y los candidatos. El número de personas encuestadas que toman en cuenta la facilidad de expresión supera en 2 a la cantidad de personas que considera el aspecto físico. El dato que más veces se repite, es decir, la moda, está relacionado con la presentación de las propuestas por parte de los candidatos y candidatas. Miren, por ejemplo, aquí, recuerda que la moda es el dato con mayor frecuencia, es decir, el que más veces se repite, y en este caso, ¿qué dato más se repite? Es la presentación de propuestas. Esta es la moda. ¿Ok? ¿Qué dato se repite más? La presentación de propuestas por 15 votos. 15 personas que votaron por ello. Ahorita se va a cortar el video, chicos, así que vamos a pasar a un siguiente video para que ustedes puedan seguir resolviendo. Nos vemos en el siguiente video, no se olviden.